Hola, buenas tardes. Mirad a quién tengo aquí en estos momentos. Veo que ya os empezáis a conectar. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal las fiestas? ¿Qué tal el 2023? Espero que haya empezado fenomenal. Este es nuestro primer Pregúntame Cómo del año y feliz de estar acompañada por la Axia Arroyo. Y me he traído aquí la chuleta porque si no me cuesta acordarme de todas estas cosas. Axia es life coach, es madre de tres, nada más y nada menos, y directora de Tu Arte, Tu Vino España. Ahí es nada. Ella es una apasionada del crecimiento personal, de la productividad, de la organización y de la gestión consciente. Ahora veremos qué es todo eso. Y acompaña y ayuda a mujeres a ser productivas de manera consciente. Ahí es nada, ¿vale? Esto es algo que yo creo que la mayoría necesitamos un montón. Enfocando mejor su energía para que logren con éxito sus objetivos, manteniendo un equilibrio en todas sus áreas de la vida. Ahí es nada, ahí es nada. Estoy viendo ya que os empezáis a conectar. Voy a cerrar aquí porque a estas horas por aquí hay siempre un poco de lío. Me decís si hay algún tema de sonido, algún tema de imagen. Creo que está todo correcto. Así que vamos allá. Creo que ya he visto. Aquí tengo Axia. A ver, está conectando. Esto siempre es una incógnita. Esto es una incógnita siempre que empezamos. Aquí estamos. Hola Matilde, ¿qué tal? ¿Cómo Ahí estás? espero. Muy bien. Uy, me oigo en doble. No sé por qué. ¿Tienes algo compartido? No, Ordenador. O sea, ¿tienes el audio por fuera por dentro? No sé. lo tengo por fuera. Ah, igual es eso. Espera, que voy a bajar un poco esto. Me veo la cámara un poco alta. Es que me estoy oyendo yo por fuera. Ya, déjame. No sé por qué. Quizás porque tengas el audio. ¿Estás sin cascos? Estoy sin casco, sí. Igual sea por eso. ¿Tienes Déjame. cascos? Sí, déjame buscar. A ver. Porque es como si me estuviera oyendo yo en eco. Bueno, se están conectando ya las personas. Qué bueno, qué bien. Espero que todo el mundo, mientras Axia busca por ahí unos... Ah, ya no me oigo a mí misma, o sea que algo has hecho. ¿Me oyes? Ahora, sí, ¿tú me Vale, escuchas a mí? ahora... Sí, perfecto, perfecto. Ahora ya he dejado de tener Es que me oía, ¿sabes? Cuando te oyes en Ah, vale. duplicado. Mira, Carmen nos dice, hola, buenas tardes. Ella te escucha bien, o sea que perfecto, perfecto. Sí, porque la última vez tuvimos un problema de conexión con el audio de la otra persona. Axia, bueno, yo estoy aquí esperando apasionada a que me cuentes qué es todo esto que haces, ¿no? Porque lo de madre de tres lo pillo, ¿vale? Gracias, Carmen, que nos dicen que nos escuchan. De lo de madre de tres lo pillo e incluso seguro que muchas de las que nos escuchan hasta lo entienden, ¿no? O sea, saben qué significa ser madre de tres personitas. Y, Sí, bueno, precisamente por ser madre de tres, es un poco ese conocimiento y esa pasión por la organización y la productividad, ¿no? sin Yo duda, trabajé, sí. yo trabajé muchísimo tiempo en un grupo financiero, era mamá ejecutiva, entonces, bueno, tenía de alguna otra forma que ir equilibrando un poco ese tiempo, esa vida entre mis dos pasiones, que era mi trabajo y mi familia, ¿no? Y sí es cierto que en principio hubo como que esa balanza como que estuvo mucho tiempo abocada a la parte de profesional de mi trabajo, y eso fue un poco lo que me hizo de alguna u otra manera ser consciente de que había que cambiar, ¿no? Había que cambiar cosas, ¿no? Y de eso surge un poquito mi proyecto, ¿no? De un poco
hacer conscientes a esas mujeres y acompañar a esas mujeres que definitivamente sienten que algo no va bien, que se sienten abrumadas, que se la pasan ocupadas, que se sienten culpables porque, bueno, están entre la casa, los hijos, o esa vida personal, no necesariamente tienen que tener hijos, pero esa parte personal o de familia y de alguna otra forma conciliarlo con esa vida profesional, ¿no? Es un Sin poco... duda. Sí, vamos, no sé, o sea, te entiendo perfectamente porque, bueno, yo he dicho, o sea, yo no tenía tres, pero tenía una y estaba sola, con lo cual he tenido también que hacer ahí bastantes malabares, ¿no? Para poder conciliar todo eso. Y también es cierto que, bueno, efectivamente una de las decisiones que tomé en su momento fue eh, bajar, vamos a decirlo así, un poco la prioridad a nivel profesional para poder atender la otra parte, porque si no, para mí por lo menos era, o sea, que entiendo perfectamente esa parte de cómo conseguir ese equilibrio, pero al final es verdad que no todas las mujeres eh, quieren o tomar esta decisión, o sea, la decisión de bajar un poco la parte profesional para poder tener ¿no? el espacio ese personal. Y que no debería ser así, además, o sea, que deberíamos tener ¿no? la capacidad o la libertad de poder tener ambas partes, ¿no? O sea, que no hay, no sea algo que tengamos que hacer, ¿vale? Pongo el tener por delante porque no nos quede otra, ¿no? Porque al final si no es inviable, ¿no? O sea, es muy complicado, ¿no? Entonces, Sí, bueno, es verdad que muchas de nosotras lo dejamos a un lado, ¿no? ¿Qué les puedes decir ¿no? a estas personas? Porque al final yo creo que es la inmensa mayoría de las ¿no? ¿Cuál es digamos, un tip, ¿no? O sea, es decir, porque yo creo bueno, que... Voy a rebobinar. Primera pregunta, voy a rebobinar, Axia. Primera pregunta, ¿cómo pueden ellas saber, o sea, cómo puede saber una persona en un momento dado hacia dónde, ¿no? Hacia dónde equilibrar o cómo equilibrar? Porque yo creo que la primera pregunta es si realmente quiero ¿no? Mantener las dos situaciones, si quiero potenciar más una, si quiero potenciar más la otra, ¿vale? O sea, ¿cuál es la primera pregunta, ¿no? que se tiene que hacer una mujer para no darse a lo largo, ¿no? después de un tiempo, darse cuenta que algo no funciona, ¿no? en toda esta historia? ¿Cuál es la primera pregunta? bueno, yo voy a rebobinar también. Voy a empezar con el tema de lo que es la productividad, ¿no? Hay muchísimos mitos en torno a lo que es la productividad, ¿no? Y porque bueno, obviamente siempre ligan la productividad a hacer, pero el tema es y hacer, o sea, calidad del trabajo entre el tiempo que lo hacemos, ¿no? Entonces, mientras más cosas hago en menos tiempo, más productiva soy. Entonces, realmente para mí la productividad es hacer las cosas que realmente me llevan hacia donde yo quiero llegar, a esa meta, a esa visión de vida que tengo, a esos objetivos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que se tiene que hacer a esa mujer es si todo lo que yo estoy haciendo me está llevando al lugar donde yo quiero estar. Entonces, partimos un poco de esa metáfora que tenemos de primero definir hacia dónde quiero ir, ¿sí? Y dónde estoy parada. Entonces, ¿qué cosas tengo que hacer yo para llegar a donde quiero llegar, a ese sueño, a esa visión que yo tengo? Entonces, si yo me paro en este momento, digo, ok, todo lo que estoy haciendo me está llevando a ese lugar. Entonces, si yo de alguna otra forma tengo esa incomodidad, siento que de repente dentro de esa visión está estar con mi familia, estar tranquila, porque a la larga al final, yo creo que lo que buscamos es esa felicidad, esa tranquilidad, esa paz, es preguntarnos de alguna otra manera qué tengo que ser yo para llegar allá, ¿sí? Sí. Entonces, Mira, hoy yo he tenido uno de esos días en los que no he cumplido mi firme promesa de realmente de estar donde quiero estar y de ser productiva, ¿no? O sea, hoy ha sido uno de esos días en los que las circunstancias externas en varios momentos a lo largo del día menos cuando estaba haciendo pilates, que ahí estaba bien, en paz y armonía, ha habido varios momentos a lo largo del día por circunstancias externas, ¿vale? Eh,
que a veces no son muy graves, ¿eh? Os la voy a contar, ¿no? O sea, una de las causas externas a mi voluntad es que yo me he ido unos días a la playa, he seguido trabajando, pero estaba en la playa porque necesitaba desconectar un poco, ¿no? O sea, buscar un poco también ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio interno. Y he tenido la grata alegría de volver y encontrarme que mi nevera había muerto. Y entonces, bueno, el primer desequilibrio ha sido encontrar la nevera, ¿no? Y luego ha empezado el resto porque, bueno, no sé si la gente lo sabe, pero estamos en un momento que la mayoría de los electrodomésticos no existen. Y es como complicado, ¿no? Encontrar un electrodoméstico disponible, ¿vale? Ya no digo el que uno quiere, el que yo quería, imposible, me daban para noviembre. Digo, pues va a ser que hasta noviembre no puedo estar sin nevera, ¿no? Un poco complicado. Y entonces, pero te quiero decir que muchas veces, lo digo por las personas que nos estén escuchando, ¿no? Que por cierto nos pueden lanzar preguntas o lo que necesiten en un momento dado. Que a veces esas cosas que nos ocurren son externas a nosotros. O sea, bueno, yo he tenido una enganchada, vamos a decirlo así, con la empresa a la que le he pedido la nevera, porque ahora, ¿sabes? Bueno, me dicen que el plazo, bueno, se va a multiplicar, no sé qué. Entonces, muchas veces todas esas cosas escapan de nosotros, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos, ¿no? O desde el trabajo que tú haces, ¿de qué manera puedes ayudar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesitan las personas tener claro, ¿no? Porque yo es verdad que yo tengo la capacidad de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ya está, ¿no? Me voy a conectar con Axia y me voy a olvidar de la nevera y a disfrutar del momento, ¿no? O sea, stop nevera, ¿vale? Luego voy a pedir un chino, que así no tengo que guardar nada y me olvido, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría de las personas muchas veces están inmersas en una vorágine, sobre todo cuando tenemos hijos, ¿no? Que a veces es un poco complicado, o sea, realmente saber. eh, mira, yo tengo una esta que me pongo siempre, o sea, tengo todas las mañanas, yo me pregunto si esto es importante para mí. Así, en general, ¿eh? Y muchas Claro, veces, o sea, sí, sí, perdón, sí. no, por eso te digo que, o sea, o sea, yo utilizo ese tip, ¿no? O sea, es decir, yo tengo en mi móvil, tengo una serie de alarmas, ¿vale? Que cada X tiempo me repiten si estoy haciendo algo que realmente es necesario, ¿no? Para mí, ¿no? Para recordármelo, para volverme, ¿no? O sea, un poco a mi propia realidad. O sea, ¿hay algún tip que puedas darle a las personas que nos están escuchando? Porque yo creo que muchas veces, o sea, esto mismo que me ha pasado a mí hoy, ¿no? De repente verme, ¿sabes? Raptada ¿no? Por las circunstancias del proveedor, que no sé qué, que no sé cuál, total, ¿no? Que te enciscas ahí en esa situación. Una de las cosas, y eso constantemente lo estoy trabajando yo también, es el saber, uno, que los límites que tenemos, ¿ok? Y Ah, que no te podemos tener control de todo. O sea, la productividad de la organización lo que te va a dar ¿sabes? Lo que te va a dar es el camino, ¿ok? Te va a dar ese gran marco, pero sin embargo, siempre van a haber cosas que de repente no vas a poder controlar, ¿ok? Entonces, efectivamente, yo en la mañana me levanto, tengo una planificación, pero pueden haber cosas que de repente puedan dañar esa planificación o esa organización que yo tengo. Entonces, ahí obviamente entra en juego la flexibilidad. O sea, tú o sea, el hecho de que tengamos claro de que no podemos controlar todo, o sea, que nosotros podemos tener esa sensación de controlar cosas, pero realmente nosotros no tenemos el control de todo. O sea, no podemos tener control de lo que puede pasar en nuestro entorno. Lo que podemos es prever y tener ese gran marco que nos va a permitir a nosotros establecer límites. Porque además, está el tema de que si yo tengo claro cuáles son mis prioridades, cuáles son aquellas cosas que no, ahí anda por ahí anda el gato, que son aquellas cosas que son importantes para mí, yo voy a saber a qué cosas decirle que no, ¿sí? Porque interrupciones y cosas nos van a pasar muchísimas veces en el día o en el mes o en el año que van a, de alguna otra forma, van a distorsionar o van a cambiar esa planificación que tenemos. Pero lo que nos va a permitir estar enfocados va a ser esa planificación o esa organización, ¿no? ok. O sea, si rebobino un poco, ¿vale? Lo que me estás diciendo, Axia, es que al final es, o sea, uno, tener esa planificación, o sea, es decir, tener esa organización
de alguna forma. Ahora, si quieres, nos dices cómo se puede en un momento dado hacer. Yo utilizo el móvil para todo, todo lo tengo ahí apuntado. ¿Qué dice Andrea? No hay nevera que no pueda con tu liderazgo, Matilde, querida. Y tú lo sabes bien, Andrea. Que, bueno, hoy no me has sufrido mucho, hay veces que me has sufrido más. Bueno, ¿no? Entonces lo primero es, ¿no?, esa parte de organización, ¿no?, de tener ese, ¿no?, ese esqueleto, ¿no?, de lo que hacemos cada día. Y luego sumarle, ¿no? Has dicho flexibilidad, ¿no? O sea, es decir, el trabajo de la flexibilidad en la persona, ¿vale? ¿Has dicho? Sí, ¿Y qué es la segunda parte que has dicho? saber que Has no dicho tenemos el flex. control de todo. Exacto, sabe, o sea, aceptar, ¿no? O asumir que no tenemos el control de absolutamente todo, ¿vale? Esos serían tres tips importantes. Ok. Ah, interesante, ¿vale? Porque efectivamente a mí, o sea, a mí que me ha fallado hoy, me ha fallado. Bueno, la flexibilidad es lo que me ha fallado, ¿no? Porque esperar 15 días en la nevera me ha parecido un poco flexible para mí. ¿Vale? Y es verdad que eso es me ha sacado ¿no?, de mi situación, ¿no?, o de mi tranquilidad, ha sido la falta de reacción por parte del proveedor, ¿no? De entender que, hombre, un lavavajillas uno puede fregar a mano, pero una nevera, pues no sé, vale que lo puedo sacar a la nevera, pero si no vives en la sierra, pues tampoco hace tanto fresco como para que la comida, ¿sabes?, se Claro. mantenga, ¿no? O sea, que al final, o sea, me ha faltado la flexibilidad por parte ¿no?, por parte del otro, ¿no? Vale. ¿Qué más cosas podrías decirle, no? O sea, me parece súper interesante, ¿no? O sea, por un lado, la organización, por otro lado, sabes, el tener la capacidad de ser flexible en momentos puntuales, y tener la capacidad, ¿no?, de aceptar, ¿no?, de aceptación de que a veces no todo está en nuestro campo, ¿no? Que es lo que me ha pasado a mí hoy, que, bueno, a veces yo también me permito enfadarme. Claro. Mira, otra de las cosas importantes a nivel de lo que es la productividad es entender que no todo se trata de tiempo, ¿no? O sea, que de repente podemos tener un día de 36 horas, pero vamos a seguir diciendo que nos falta el tiempo, que tengo muchísimas cosas que hacer. O sea, ¿por qué? Porque estamos de repente, no tenemos no tenemos los objetivos claros, no sabemos hacia dónde vamos y no sabemos gestionar lo que es la energía y la concentración. Perdemos muchísimo tiempo de repente, no sé, en las redes o le damos demasiadas vueltas a las cosas, o sea, o vamos porque también me pasa, de repente tenemos tantos proyectos en la cabeza que queremos hacer todo a la vez, entonces de repente nos vemos en Sí, una esto me suena. planificación. Yo he anulado uno. No, hacemos planificaciones, de repente estamos el domingo planificando y resulta que el domingo tenemos, o sea, somos la superwoman, o sea, tenemos una planificación de 12 horas seguidas y podemos con todo. Entonces, que conocer realmente que no vamos a poder con todo eso, o sea, que tenemos límites, entonces también tenemos que ver, o sea, que si vas a planificar el día, o sea, tienes que tener un marco de qué es lo que, o sea, de qué es lo que quieres hacer. Entonces, si, por ejemplo, yo decido, o sea, yo sé que yo me paro a las 6 de la mañana y yo me quiero acostar a las 9 de la noche, por ejemplo. Entonces yo tengo que hacer un marco de cómo voy a distribuir esas horas en el día. O sea, no sé, desde las 6 que me levanto hasta las 7 voy a hacer ejercicio, de 7 a tal, de 7 a 8, de 7 a 12 voy a trabajar, de 12 a 2 voy a descansar. O sea, yo tengo que tener un marco de lo que yo quiero hacer y cómo yo quiero gestionar ese tiempo, ¿ok? Y en la medida que nosotros hacemos esos bloques y tengo ese marco, yo, por ejemplo, sobre todo a los que tienen empresas, a los que son autónomos, les cuesta, ellos están todo el día trabajando. O sea, porque siempre hay cosas que hacer en los emprendimientos. Entonces, yo tengo que primero sincerar cuál es ese marco en el que yo quiero establecer esas tareas. ¿Ok? Y otro lado
eso por un lado. Y otra es el autoconocimiento. O sea, Ayaxia, te voy a lanzar una pregunta complicada. Te voy a lanzar una pregunta complicada que yo sé que tú vas a poder resolver. ¿Qué no. hacemos? Y algunas de las que están aquí en línea, porque estoy viendo algunas personas ¿qué hacemos las personas que tenemos el valor de la libertad? Y que esto nos genera un poco de... mira, si nos dice que hacer Pivaxia, un besazo, Nancy. Esto nos genera un poco de controversia con tantos tengo, o sea, con... ¿no? Levantarme a las 6 de... Bueno, yo no me levanto a las 6 de la mañana. ¿Para qué os voy a engañar? Y lo de las 5 de la mañana me parece un delito, ¿vale? Y acepto que hay personas que lo hagan, pero para mí, personalmente, digo, madre mía, ¿sabes? Paso olímpicamente. Bueno, entonces, ya partiendo de la base que yo no me voy a levantar a las 6 de la mañana. Tampoco me voy a acostar a las 9, esto también hay que decirlo, ¿no? O sea, es decir, puedo amplio el rango para allá. Pero es verdad que yo, por ejemplo, y seguro que hay muchas personas, y estoy por ahí viendo algunas, que tenemos el tema de la libertad y entonces a mí el tener una estructura tan sumamente organizada, o sea, es decir, de tal a tal, no sé qué, de tal a cual, no sé cuántos, de tal... Mira, dice Alejandra, horror. Mis 5 AM, sí, sí, yo, ¿sabes? Yo soy igual. Eh, ¿Vale? ¿Qué hacemos? O sea, te quiero decir, yo entiendo y me considero organizada, ¿eh? O sea, me considero una persona organizada, pero es verdad que hay una parte en el que tanta... a mí, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hace poco una clienta me comentaba que, y me enseñaba, de hecho, una imagen de su nevera, ¿vale? En cuya nevera había todo un tipo Canva, ¿vale? ¿No? Sabemos lo que es un Canva, ¿no? Para objetivos y demás, ¿no? En el que tenía apuntado todo, ¿sabes? Dónde estaba aquí, cuál era el proyecto que quería hacer de allá, dónde quería llegar, no sé qué. Y yo solo de verlo, o sea, me entró estrés, o sea, digo, o sea, mi vida no es tan organizada. ¿Cómo puedo ser organizada sin esa parte que dices tú, ¿no? De, ya que me conozco y sé que no voy a cumplir una serie de cosas, o sea, ¿cómo puedo permitirme tener organización sin llegar a ese extremo de tener que poner un Canva en mi nevera? Claro, bueno, una de las cosas que yo he visto en mí es que lo que también uno de mis valores es la libertad, ¿ok? Eso es uno ¿Qué? de mis valores. Entonces, en la Nos organización, conocemos. sí, la organización, de alguna otra forma, el hecho de que tú sepas qué vas a hacer en el día, de alguna otra manera te da, a mí, por ejemplo, me da paz. Pero yo no veo la organización, y ahí entra el tema del autoconocimiento, la organización o sí, el poder planificarme, yo no, o sea, el sistema de planificación, yo no me tengo que adaptar a él se tiene que adaptar a mí. Ah, Y vale, eso es ok. algo importante y por eso el proceso, ese acompañamiento, el, al cual, o sea, el que yo quiero proyectar, porque dentro de cuando yo presenté mi proyecto, una de las cosas era así como que, tú de alguna otra forma proyectas que tu proyecto genere paz, pero por otro lado, o sea, ahí está esa planificación, o sea, está la organización, está el hacer, pero yo lo veo, o sea, cuando hablo de productividad consciente, ¿ok? Es que yo tengo que tener un proceso de autoconocimiento, ¿ok? Y ese proceso de autoconocimiento que me permite saber cómo, o sea, cuál es mi, por ejemplo, mi energía, dónde tengo yo más energía. De repente yo no me paro a las 5 de la mañana, o sea, yo soy muy productiva a las 6 de la mañana. O sea, mi etapa de mis picos de energía son en las mañanas, entonces yo me levanto muy temprano porque en las mañanas soy mucho más productiva. Pero de repente hay personas que son, no sé, despertinas y entran lo que se llaman los cronotipos. Que dependiendo de la persona, o sea, es más productiva en la tarde, es más productiva en la noche, o sea, entonces ese proceso de autoconocimiento me va a permitir a mí saber que las tareas que de repente requieren mayor concentración, yo las voy a hacer en esos picos donde Ah, ok. yo tengo más energía, ¿ok? Por ejemplo, yo cuando me va a venir el periodo, o sea, no sirvo para Quiero nada, o sea, morir. solo, o sea, sí, o sea, no quiero hacer nada, o sea, Eso también me suena. y más o menos en esas épocas yo no me coloco tareas relevantes o cosas que de repente me van a generar
van a requerir de mí mucha energía porque sé que que esos días no, o sea, no tengo la energía para hacerlo. O sea, me duele la cabeza, estoy de mal humor, qué sé yo. Entonces, esa parte de autoconocimiento, el conocer, por eso yo digo consciente, el ser consciente de mis límites, el ser consciente de mi energía, de esos ciclos de energía que tengo en el día y en el mes, el ser consciente de las emociones, porque de repente a nivel emocional pueden haber días de que yo no tenga ganas de hacer nada, pero eso no significa que ya, sabes, yo ya no puedo planificar, yo no soy organizada, no sé qué, o sea, no, porque ahí entra el juego del ser flexible, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo tenga una planificación no significa que yo esté, o sea, amarrada a esa planificación, ¿ok? Porque Ok. todo puede, o sea, todo puede cambiar, Vale, ¿sí? Axia, si te he entendido, si te estoy entendiendo bien lo que tú propones, ¿no? En esta parte de que son clave, ¿eh? O sea, lo del consciente, o sea, hay ciertas palabras claves en el lenguaje que utilizas, ¿no? Es, si te he entendido bien, lo que tú propones es hacer un ejercicio de autoconocimiento, o sea, es decir, que la persona eh, pueda trabajar contigo, ¿no? El saber por un lado, ¿sabes? En qué momentos tienes efectivamente esos, ¿no? Mayor producto, o sea, cuánto es más productivo, menos productivo, en qué momentos de, ya no solamente de un día, sino también de a lo largo de un mes, ¿no? En qué momentos hay fases en las que, ¿no? Que puede estar haciendo en un momento dado que suba, que baje, y tener esa parte, ¿no? De que utilizar eso como una estrategia para poner una gestión adecuada, vamos a decirlo así, de todas esas de toda esa organización o de todas esas tareas para conseguir sus objetivos, de tal manera que no se autodinamite, ¿no? Ella misma o él mismo, porque justamente está yendo, ¿sabes? Como dice, mira, Andrea dice a mí dice, me ha tocado analizar qué tan presa estoy siendo de mi propia libertad, ¿no? O sea, efectivamente, claro, hay veces que nuestro propio, ¿sabes? Nuestros propios valores, ¿no? A veces efectivamente nos traicionan, ¿no? En este sentido, ¿no? Que van un poco en contra de eso. Entonces, si te he entendido bien, la parte esa de consciente, tú lo que propones es hacer un trabajo de indagación a nivel emocional, a nivel de creencias, a nivel de qué es lo que, ¿no? qué te potencia, qué te limita, ¿no? O sea, dónde creces y dónde decreces, ¿no? Como persona, para desde ahí hacer esa estructura de productividad que te permita realmente llevarlo a cabo, porque yo creo que una de las cosas, ¿no? Esto es como el propósito del 1 de enero de ir al gimnasio, que normalmente acaba en la basura, ¿vale? Y seguramente acaba en la basura porque no se han tenido en cuenta una serie de aspectos, ¿no? O sea, Sí, es esto. sobre todo y ahí me voy a la metáfora del iceberg. O sea, si yo veo nada más la parte del comportamiento, que para mí es la parte de productividad o de organización, o sea, al final eso no va a funcionar. Yo tengo que ir, bajar y ver efectivamente qué es, o sea, cuál es el propósito de esa organización, cuáles son los valores, cuáles son las creencias que están ahí afectando a que no sé, que no logre ser productiva o que no logre esos objetivos que me estoy planteando. ¿Me explico? Siempre es como tal cual lo que hacemos con el proceso de coaching. O sea, primero yo tengo que de repente ir abajo a revisar por qué ese comportamiento, ¿ok? ¿Qué me ¿Qué está partes generando del, ese comportamiento? Entonces, qué partes del cuando yo entorno, qué partes son tus creencias? ¿Qué? sí, entonces cuando hablamos de esa metáfora de ir de aquí, de hacer ese viaje del punto A al punto B, ¿qué estoy llevando yo en esa mochila? O sea, ¿sí? ¿Qué me sirve? O sea, si yo tengo una mochila de muchísimas cosas, o sea, empiezo yo a sacar y revisar si cada una de esas cosas que yo llevo ahí me sirven para ir a ese punto, a ese punto B, a esa visión o a ese objetivo que tengo. Entonces, las cosas que no me están funcionando, de repente, no sé, yo saco la procrastinación. O sea, ¿por qué yo estoy dejando de hacer esas cosas? ¿Es por alguna creencia que tengo? ¿O o es simplemente miedo? O ¿sabes? Empiezo yo a indagar y a empezar a sacar esas piedras, pero no decir, bueno, voy a sacar la procrastinación, ya no voy a hacer más, no voy a procrastinar más,
Pero el tema es que siempre detrás de esa procrastinación hay otras cosas, hay algo que está de fondo que me está generando esos miedos, un tema emocional, un tema de creencias, no lo sé, pero es siempre, o sea, bueno, siempre, bueno, hay que ir a la raíz de que, o sea, que no me está permitiendo llegar a ese punto B. O sea, digamos, yo le digo productividad consciente o le digo productividad, pero, o sea, puede ser, no sé, puede ser organización o puede ser equilibrio, porque al final yo lo que busco es que esa persona tenga equilibrio, que tenga tranquilidad. Y cuando hablo de equilibrio, estoy hablando de que se hace o sea, esa persona es consciente de cada una de las áreas de su vida, que ella va a definir cuáles son, yo le puedo decir familia, dinero, pareja, no sé qué, pero ella lo va a definir, qué es lo importante para ella, y va a ver en qué ni cuál es el nivel de satisfacción que ella tiene en cada una de esas áreas. Entonces se empieza como que a jugar con, con esos niveles de satisfacción que ella tiene y esa persona, ella es la que va a decidir qué es lo que tiene que potenciar y qué no, porque de repente yo estoy en una etapa de mi vida donde la parte profesional es más importante. Por X o por Y yo decido que ahorita es más importante. Entonces, bueno, yo empiezo a trabajar la parte profesional y empiezo a, de alguna otra forma, enfocar mi productividad ya. Pero de repente veo, porque cuando yo ando full en el trabajo, que estoy estresada, veo que como todo eso se conecta, yo empiezo a ver que si yo hay un desequilibrio en la parte profesional, en la parte personal, yo empiezo a empezar a querer equilibrar esa parte personal de hijo. ¿Por qué? Porque de repente entra la culpa. ¿Ves? Entonces, a nivel sistémico, cuando vemos que hay un desequilibrio en esas áreas, o sea, como esas áreas están correlacionadas, obviamente tendemos a buscar ese equilibrio, porque si no empezamos como que, ¿sabes? Como a sentirnos mal, no sé, a tener esa cosquillita, a tener a empezar a que hayan mil cosas en la cabeza, entonces esa parte de hacer ese diagnóstico de las áreas de nuestra vida y de que esa productividad o esa organización o esa planificación vaya en consonancia con buscar ese equilibrio en esas áreas, entonces eso te da tranquilidad y eso te da libertad. Yo, por ejemplo, me da libertad de repente saber que sé que lo importante lo tengo en el radar. O sea, y a veces no lo tengo aquí porque ya sé que lo tengo en un sistema de planificación, ¿no? Mm. Bueno, efectivamente es que eso está muy conectado, como bien has dicho, con el sistema, ¿vale? Para que lo que nos están escuchando lo entiendan. Imaginaros que cada persona se compone, ¿vale? O vive a través de un montón de sistemas que son distintos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a veces esos patrones, ¿no? De comportamiento que en un momento dado tenemos pueden ser muy satisfactorios para un campo, ¿vale? Para un sistema, pero ese mismo comportamiento, ese mismo patrón, puede jugarnos una mala pasada en otro. Entonces, efectivamente, ¿sabes? Saber dónde está ese equilibrio, ¿no? Y cómo funcionan cada uno de los sistemas, ¿no? Y quién tiene más fuerza, vamos a decirlo así, es súper importante, porque es verdad que a veces cuando nos queremos dar cuenta ya nos hemos dañado, ¿vale? Esto en la parte, sobre todo, yo creo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, cuál es tu experiencia, Axia, yo creo que sobre todo cuando estamos hablando de los sistemas personales, ¿vale? O sea, de lo que es la parte de familia y el sistema profesional, ¿vale? Porque yo creo que, bueno, a veces ¿no? El cultural, el país, el donde vivimos, bueno, ese tipo de cosas muchas veces no influye tanto, ¿no? En nuestro día a día. Pero es verdad que lo que hacemos tanto profesional como personalmente, que muchas personas, o sea, que está muy ligado internamente, pero lo que hacemos en un sistema puede no beneficiarnos en el otro. ¿Vale? O sea, eso que dices tú, ¿no? De si potencia la parte profesional, pues igual la parte personal empieza a hacer, ¿no? Empieza a tener problemas, ¿no? Y cómo generar ese equilibrio. Axel, hablando de Sí. esa parte del sistema, ¿qué es lo que te ha aportado a ti el trabajo sistémico? ¿Vale? O sea, que a nivel tuyo y a nivel de tus clientes, ¿no? O sea, es decir, ¿cuál es esa aportación que en un momento dado ese trabajo te da?
Mira, a nivel sistémico, una de las cosas que he visto es el querer abordar muchísimas cosas, ¿sabes? Ese tema de repente de hacer, empiezas como que a ocuparte de cosas que no son tu responsabilidad, ¿sabes? En ese tema de tener el control de todo, Ujú. perdemos un poco en cuál es nuestro rol dentro de, por ejemplo, a mí dentro de la familia. Eso me ha ayudado de repente a soltar un poco el control. El hecho de que, por ejemplo, yo he trabajado toda la vida, desde los 16 años empecé a trabajar y tenía como que ese patrón familiar de que había que trabajar mucho y había que ayudar a los padres o sea, y ser independiente. Entonces, eso de alguna otra forma me hizo dentro de mi sistema familiar también, o sea, tratar de, ¿sabes? De tener ese control. ¿Ok? Y a nivel sistémico, obviamente yo sentía que había como que un desequilibrio, pues. Entonces, La eso culpa. me ayuda un poco en los sistemas. Y, por ejemplo, a nivel familiar, o sea, de mi sistema de padre-madre también. O sea, yo siempre cuando vimos cuando hicimos eh, el taller de sistémico, yo me vi dentro de, o sea, que yo no estaba ocupando mi lugar dentro del sistema. O sea, que de alguna otra forma había un tema de ego, de sentirme de repente de alguna otra forma superior a mis padres y eso de alguna otra forma me estaba afectando a mí. Entonces el entender mi lugar dentro del sistema y eso es un poco también de repente lo que reflejo cuando a mis coaches o a mis clientes, qué lugar están ocupando ellos en el sistema, porque de repente tienen una cantidad de peso, de todo eso, ese peso que tenemos que ni siquiera es de ellos. Entonces, cuando trabajamos esa productividad consciente, trabajamos esas creencias, o sea, ahí vemos que hay muchísimos patrones que de alguna otra forma están patrones familiares que llevamos ahí, que ni siquiera sabemos, se nos han de alguna otra forma impuesto, ese niño, de repente se les dijo que ellos se tenían que ocupar de los padres siempre, no sé qué, entonces tenemos unas cargas que no son nuestras y estamos ocupando lugares dentro del sistema que no son nuestros. ¿Sí? Y en cuanto al tema de lo que son las leyes sistémicas, ese tema del desequilibrio de dar, ¿sabes? De dar, este, y no recibir, ¿no? Es un poco, ¿sabes? Esas mujeres que, ¿sabes? Se sienten tan abrumadas, tan ocupadas, que porque están dando, pero no porque de repente ni siquiera porque le están pidiendo, sino porque ellos están acostumbrados a Ya dar, estoy dar, dar, acostumbrado. dar, y hay definitivamente hay un desequilibrio en el sistema. Sin duda. Bueno, la parte del dar en exceso, o sea, muchas veces es cultural, ¿vale? O sea, estamos, la mayoría de las mujeres, más las mujeres que los hombres en ese sentido, eh, a ver qué nos dice Virginia, uy, ese patrón de que el hijo se tiene que encargar siempre de sus padres. Sí, claro, esto ya sabemos que en sistémico no es así. O sea, los padres, los hijos se ocupan de los padres por amor, porque quieren hacerlo, no porque sea una obligación, ¿vale? O porque deban hacerlo, porque tengan que hacerlo. Lo hacen porque quieren, ¿vale? Y se ocupan de ellos, bueno, igual que nos ocupamos de nuestros hijos, ¿vale? Por puro amor. Pero es verdad que esa parte, ¿no? De las mujeres yo creo que llevamos mucha carga y en ciertas culturas más que en otras, ¿vale? De llevar mucho las riendas, ¿no? Del dar y de ocuparnos, de ponernos en muchas posiciones que efectivamente no nos corresponden, ¿vale? Y claro, eso sumado, o sea, si estamos buscando una productividad, pues lo primero, estoy contigo, que es quitar, ¿no? Toda esa parte que no es nuestra y devolvérsela a quien le corresponde, porque ahí ganamos unos cuantos espacios para nosotros, ¿no? Y para saber y para hacer las cosas como queremos. Ay, Axia, estaría horas aquí de chachara porque me parece un tema súper interesante y que además, sobre todo las mujeres, yo creo que necesitamos en muchos momentos de nuestra vida eh, ese pequeño empujón, esa pequeña ayuda, porque esto es uno de estos temas, por lo menos para mí, esta es mi opinión personal, que sin ayuda es complicado que lo trabajemos.
porque nosotros a nosotros mismos muchas de estas cuestiones no las vemos, porque si fuéramos capaces de verlas, no cometeríamos ¿no? esas pequeñas infracciones con nosotros mismos. Entonces es fundamental que lo podamos trabajar con una persona que lo pueda ver desde fuera, ¿no? Y que nos pueda realmente ayudar a esa parte de ese autoconocimiento para saber realmente dónde queremos estar, en dónde estamos, qué necesitamos cambiar, ¿no? Cuál es la estructura, con qué nos sentimos a gusto, con qué no, cuáles son nuestros valores, nuestras creencias y cómo hacerlo de forma amorosa. Mira, recuerdo que una de mis primeras experiencias con el coaching, y además fue por un tema que no tenía nada que ver, ¿no? Pero de repente surgió la parte de la disciplina, ¿vale? En mi casa ha habido mucha disciplina, de siempre, en exceso, desde mi punto de vista, a día de hoy como adulta. ¿Qué ocurría? Que mi visión de la disciplina era completamente negativa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una visión negativa de la disciplina, automáticamente te vas a la otra punta, ¿no? Entonces no quieres saber nada de la disciplina. ¿Y qué ocurre? Que sobre todo para personas como puede ser mi caso o el tuyo, que tenemos nuestro propio negocio, vamos a decirlo así, tener disciplina es fundamental para que las cosas funcionen. Entonces, claro, esta fue el primer hachazo, como digo yo, primer hachazo en la frente, ¿no? Claro, descubrir que, anda, pues si tengo una visión negativa de la disciplina, es complicado que yo pueda llevar adelante un proyecto personal, porque claro, en el momento que me tengo que marcar, ¿no? Una estructura, no esto sí, esto hay que hacerlo ahora, en este momento, automáticamente yo misma me voy a dinamitar en ese sentido, ¿no? Entonces, imaginaros hasta qué punto, o sea, solamente este pequeño detalle que ha formado parte de mi vida durante 50 años. ¿Vale? Y yo he huido de la disciplina toda la vida, o sea, he sido la eterna rebelde antidisciplina. O sea, a mí me decían, no, esto hay que hacerlo, no sé qué, y yo decía, pues yo no. O sea, siempre me peleaba con este tipo de cosas, ¿no? Y de repente, claro, dices, bueno, en realidad mi visión es la correcta. No, en realidad es mi visión negativa lo que hace que lo viva de manera incorrecta. La disciplina ahora mismo para mí, y además lo preconizo con todos mis alumnos también con las tutorías y demás, es que la disciplina es fundamental para todo. Entonces, sin disciplina, muchas veces nos vamos a quedar en mitad del camino. Pero claro, hay que ver una disciplina amorosa, saludable, que nos acoja, que nos apoye, que tenga también esa parte, ¿no? De, bueno, pues hoy me enfado y me permito enfadarme, no pasa nada, ¿vale? No es que haya desandado 400 metros, ¿vale? Sino que sencillamente, pues hoy me ha pillado, ¿vale? Con que llevo ya 5 días sin nevera y se avecinan otros 10 y esto me ha enfurecido, ¿sabes? Y he dicho, bueno, pues mira, me permito, ¿sabes? Y tal cual loca. Y la pobre señorita me decía, no me grite. Digo, mire, le grito porque estoy indignada. Entonces, lo siento, pero es que lo voy a seguir gritando. O sea, así de claro, ¿no? Y bueno, luego le agradecí que no se haya enfadado ella también, ¿no? Pero bueno, te quiero decir que al final muchas veces toda esta parte sí es importante, ¿no? O sea, el de qué manera gestionamos todas esas partes, ¿no? De qué significado tienen las palabras con nosotros, qué significado tienen esos valores, para que no jueguen en nuestra contra, ¿vale? Es lo mismo que la parte de la flexibilidad. Para mí la flexibilidad es algo amoroso. Si tú tienes una visión de la flexibilidad como que es que eres un dejado, pues es complicado que te lo permitas, ¿no? O sea, yo creo que en todo es el matiz, ¿no? Eh, Qué interesante, Axia. Bueno, que me voy por las ramas, que estaría hablando de este tema porque me parece súper interesante y además eso, muy necesario, o sea, muy necesario porque es todo un campo y toda una parte que necesitamos que alguien nos ayude a poder ver, a poder entender. O sea, yo todo esto que comento, yo lo he trabajado con un profesional porque yo a mí misma me haría trampa, ¿no? Como digo yo. Axia, ¿qué les dirías? Vamos a ir cerrando, ¿vale? ¿Qué les dirías, sabes, para como cierre, ¿no? Y dónde te pueden localizar, cómo pueden contactar contigo, ¿vale? ¿Qué quieres Bueno, contarnos? bueno, en principio lo que le diría es que se den ese permiso de ver de que la productividad o la organización no es algo, no es un amarre que tienen, ¿sabes? Es que lo vean como con amabilidad, el tema de organizar. Una de las cosas en las que trabajamos es que la persona tenga, o sea, la herramienta, que tenga metodologías que le permitan a esa organización de manera amable, ¿ok? Porque al final lo que queremos es conseguir los objetivos y conseguirlo de la forma
que el camino sea amable, que disfrutemos el camino, porque la idea es que disfrutemos ese camino hasta llegar a donde queremos llegar. ¿Dónde me pueden conseguir? Mira, me pueden conseguir en Instagram, a través de la página web www.axiaarroyo.com. Y si les dio curiosidad, si realmente les llama la atención el tema de la organización, de la productividad consciente, podemos concertar una sesión exploratoria y ver si efectivamente les resuena o quieren de verdad y mejorar lo que es el tema de la productividad en sus vidas. Y nada, súper agradecida de esta Yo a ti. invitación, Matilde. Y nada, agradecidos también a los que estuvieron aquí en vivo y a los que los vean luego este video. En el grabado. Gracias a ti, Axia, gracias por compartir un tema tan importante, porque yo creo que esto, sobre todo a las mujeres, nos puede ayudar mucho, ¿vale? Tener esta parte de productividad consciente, ¿no? Y poder organizarnos, sobre todo cuando tenemos hijos y trabajamos y demás, o sea, es fundamental, ¿vale? Y sobre todo me quedo con tu mensaje de que las cosas, mira, como dice Nancy, acompañada siempre será mejor. No solamente es que sea mejor, es que la clave en muchos momentos del éxito está en ese acompañamiento, ¿vale? Esa es la parte muchas veces que es fundamental, el de estar acompañada por una persona que te puede ayudar, que tiene esa visión, que lo está viendo desde fuera, que puede evitarte que te hagas tus propias trampas. Así que, Axia, 1.000.000 de gracias. Ahora, a las personas que se han conectado, gracias por estar con nosotros en directo. Dejaré la grabación, que ha habido personas que lo han preguntado, creo que he sido capaz de contestar, pero ya sabéis que entre la gafa y es complicado hacer la gestión mixta, así que no os preocupéis, algo está pasando con mi sonido, me oigo por ahí también otra vez como, no sé si soy yo o qué es lo que es. Bueno, el caso es que quedará grabada para que podáis escucharlo posteriormente los que no os habéis podido unir en directo. 1.000.000 de gracias a los que se han unido y de verdad, Axia, mis mejores deseos para el 2023 y de verdad que adelante con ese proyecto que yo creo que es muy necesario, ¿vale? Para muchas de nosotras que llevamos estas vidas, ¿vale? Tan llenas de un montón de actividades y de cosas que necesitamos que alguien nos ilumine, ¿vale? En el camino. Gracias, Daniel, gracias, Alejandra, 1.000.000 de besos y seguimos en contacto, Asia. Cuídate un montón. Gracias, Mati. Un beso, adiós.